Bienvenidos y bienvenidas estudiantes, hoy vamos a ver los temas relacionados con bebidas y agua. En este capítulo vamos a ver lo que es las bebidas, que las bebidas son básicamente matrices en el cual a través de un disolvente que por lo general o casi siempre es agua, vamos a tener disueltos ciertos solutos que las utilizamos para consumirlos como bebidas. Estos solutos son básicamente por lo general azúcar o edulcorantes no nutritivos dependiendo de la bebida. También vamos a tener compuestos que dan color, compuestos que nos ayudan con la viscosidad, compuestos que nos ayudan también para dar un sabor específico, saborizantes, tanto naturales como artificiales. Vamos a poder tener en el caso de algunas bebidas preservantes y todos ellos van a estar disueltos en la gran matriz de agua. Dentro de estas bebidas inclusive podemos encontrar algunos compuestos que no se encuentran disueltos, o sea que más bien se encuentran dispersos en la disolución o como sólidos dispersos en una disolución, que es el caso de los néctares o algunas bebidas que tienen un mayor espesor o que tienen pedacitos o trocitos de fruta, ¿verdad? Que vamos a ver nosotros dispersos y que nos dan a nosotros esas características que nos gustan en este tipo de bebidas. Estas bebidas las podemos dividir en dos grupos. El primer grupo que son las bebidas no alcohólicas, que son básicamente aquellas bebidas en el cual a través de una matriz o a través de un disolvente de agua vamos a tener disueltos ciertos solutos que no incluyen el alcohol. Este alcohol, que en el caso de las bebidas alcohólicas, que son estas segundas que aparecen aquí, este alcohol por lo general o casi siempre proviene de procesos de fermentación. Entonces, las bebidas no alcohólicas son aquellas bebidas que no han pasado por una fermentación. Dentro de estas tenemos las bebidas refrescantes, las bebidas carbonatadas, que son aquellas que utilizan dióxido de carbono para formar aquella espuma, ¿verdad? Cuando las abrimos, cuando liberamos la presión. Las bebidas calientes, como el café, el chocolate, todas las bebidas calientes que acostumbramos a consumir en Costa Rica. Las bebidas base leche, que le llamamos licuados, bueno, en Costa Rica le llamamos batidos, ¿verdad? Para que los utilizamos como el batido de banano, de papaya, todos los batidos de frutas y el agua. Cada una de estas bebidas, obviamente, dependiendo de su composición, va a tener obviamente va a tener un sabor diferente y además va a tener una estabilidad diferente en el momento de que la hayamos preparado. Dentro de las bebidas alcohólicas vamos a tener lo que es la cerveza, que más adelante la vamos a ver, el vino también, las bebidas espirituosas que incluyen los licores, que pueden incluir inclusive los whiskies y todas estas bebidas que podemos obtener a través de la fermentación y otro tipo de bebidas también. Como lo dijimos anteriormente, el mayor componente de las bebidas es el agua. Básicamente el agua es el disolvente que por excelencia nosotros como seres humanos vamos a consumir. Entonces dentro de estas bebidas casi todas van a estar disueltas o bien, como dijimos anteriormente, dispersas en agua. Dentro de lo que son las bebidas refrescantes, ya lo dijimos, ¿verdad? Son preparadas a base de agua, utilizando el agua como disolvente. Dentro de estas pueden incluirse tanto las carbonatadas, bebidas que tienen dióxido de carbono en forma de gas, y las que no tienen gas. Estas bebidas refrescantes contienen dentro de su composición, lo estamos viendo en este cuadrito que está aquí a la par, agua, básicamente es el disolvente. También contienen azúcares, en la mayoría de los casos van a contener azúcares tipo sacarosa, en algunos casos pueden utilizarse formulaciones con base a glucosa y a fructosa, o dependiendo del tipo de bebida, ¿verdad? Pueden inclusive llegar a utilizarse azúcares como la miel, pero eso depende obviamente de la bebida. Esos azúcares que acabamos de mencionar entran dentro de la categoría de azúcares con contenido calórico, pero también pueden utilizarse otros edulcorantes que están más adelante, ¿verdad? Edulcorantes no calóricos que en este caso podrían ser los estearócidos, la sacarina, el aspartame, ¿verdad? Y todo este tipo de edulcorantes que se utilizan como azúcares para la dieta. Jugo de frutas, aquí hay que tener mucho cuidado, ver que al momento de que nosotros agregamos frutas, recordar que las frutas pueden tener un gran contenido en enzimas. Entonces, por lo general, cuando utilizamos jugos de fruta, vamos a requerir de procesos previos de escaldado, ¿verdad? Para no poder fomentar ya obviamente dentro de la bebida un proceso de fermentación que pueda darnos al lugar, ¿verdad? Dentro de la bebida lo que es el alcohol. Dióxido de carbono, que por lo general se le agrega o se le inyecta a la bebida hasta formar ácido carbónico dentro de la disolución. Recordemos que el dióxido de carbono al disolverse en agua forma ácido carbónico y ese ácido carbónico es el que es inestable en la disolución, ¿verdad? Y se libera cuando liberamos las presiones. Acidulantes básicamente lo que buscan es bajar el pH
primero para dar sabor a frutas, ¿verdad? Dependiendo del acidulante, ¿verdad? Vamos a tener, o el ácido que nosotros agreguemos, vamos a tener notas de sabor específicas, que eso ya lo vimos. Pero esos acidulantes también, al bajar el pH, van a prevenir que nosotros podamos tener reacciones o presencia de microorganismos que nosotros lo logramos quitar o lo logramos regular la presencia de ellos a través de cambios en el pH. Saborizantes, los saborizantes, bueno, es más que obvio, ¿verdad? Que son para dar sabor. Emulsificantes, que recordemos que son sustancias que mantienen una parte polar, o más bien las moléculas no polares dispersas a través del agua, ¿verdad? Y van a evitar que éstas se logren o se aglomeren formando grandes aglomerados de naturaleza no polar. Colorantes para dar color, recordemos que en los colorantes artificiales que están tan debatidos, ya eso lo hemos visto, ¿verdad? Que a veces son tan controversiales en las formulaciones, son aquellos colorantes que son estables a través del tiempo, que no sucede lo mismo con el caso de los flavonoides o las antocianinas, ¿verdad? Que son otro tipo de colorantes que sí provienen propiamente de lo que son los compuestos o las frutas o los colorantes naturales. Entonces esos otros colorantes, ¿verdad? Como la tartrazina, otros colorantes como el rojo 40 se utilizan para darle estabilidad al color dentro de la bebida. Los preservantes, obviamente la función, al igual que los acidulantes, ¿verdad? Que son un tipo de preservantes, mantener la biota microbiológica controlada. Los antioxidantes, que lo que buscan es prevenir que se dé una oxidación de los compuestos que dan color, sabor, de los compuestos que mantienen la bebida estable. Hidrocoloides para dar cuerpo, o sea, para dar ese espesor necesario. Las vitaminas, que en algunos casos, y minerales, que en algunos casos hay algunas sustancias que los agregan, y entre otros, ¿verdad? Mucha otra cantidad de sustancias que se pueden utilizar. Se describen lo que son las bebidas refrescantes o los refrescos, ¿verdad? Se describen por términos como el cuerpo, que básicamente sería más que todo como esa viscosidad, digámoslo así, o esa forma, o ese espesor, podríamos decir, que tiene la bebida, que va a hacer que nosotros no la sintamos tan líquida como el agua, sino que sintamos otro tipo de sensación al momento en que esta pasa por la lengua. Y además, el momento de que tenemos una bebida con un cuerpo adecuado, ¿verdad? Esta va a pasar por la lengua, tal vez durando más tiempo en contacto con los receptores de la lengua, y eso va a producir que las notas de sabor y el perfil de sabor que obtengamos a través de la bebida sea diferenciado con respecto a otras bebidas. Perfil de sabor, simplemente que no exista aquí los vemos más abajo, ningún sabor penetrante, sino que existan sabores más redondeados, o sea, que ninguno de los sabores destaque sobre el otro, simplemente para que no tener un sabor que destaque y que realmente nos dé una sensación desagradable a la hora de probarlo. La astringencia y la aspereza. La aspereza la vamos a ver como un exceso de astringencia, y la astringencia ya lo hemos dicho, que es esa sensación de sequedad que se puede obtener en la boca, ¿verdad? Que es propia de los vinos, de los taninos que se encuentran en los vinos, o propia de algunos otros compuestos que nos pueden dar a nosotros ese sabor a sequedad, sobre todo en el cielo de la boca, que es tan apetecido por algunas personas. Sensación bucal, intensidad de sabor y todos estos términos que pueden describirnos a nosotros básicamente lo que es una bebida de calidad, y hacen que logremos diferenciar, ¿verdad?, lo que es una bebida de calidad de otras bebidas que no son tan apetecidas. Entonces recordemos que todos estos términos, inclusive lo que es la astringencia, la aspereza, lo que es el cuerpo, van a variar de una bebida a la otra. Y depende del cuerpo, de la astringencia y de cada uno de estos términos que encontremos, vamos a poder decir que la bebida se adecua a lo que el consumidor quiere o lo que el consumidor no quiere. Componentes de las bebidas refrescantes, el primero es el agua. El agua básicamente es el vehículo y el disolvente, o el dispersante, ya lo dijimos, para aquellos compuestos que no son solubles propiamente dentro del agua. Debe ser inocua y apta para la preparación de las bebidas. O sea, al decir inocua y apta, obviamente vamos a referirnos a un agua de calidad, un agua que proviene no de otros procesos de químicos, ¿verdad? Otras formulaciones, sino que primero que todo, obviamente, que sea agua potable, y segundo, que tampoco vaya a contener olores ni sabores extraños. Entonces, para que el agua nosotros podamos llegar a tenerla tanto inocua y apta para la preparación de bebidas, a veces vamos a requerir de coagulantes, simplemente esas sustancias que se utilizan o se agregan al agua para formar aglomerados más grandes de sustancias que después se puedan separar por absorción. O básicamente lo que se busca es, aquí es mejor decirlo de otra forma, más bien estos coagulantes lo que hacen es agregarse al agua, ellos absorben propiamente las partículas
y una vez que las absorben se forman ahora sí aglomerados más grandes, y estos aglomerados más grandes, al no ser tan estables dentro del agua, van a empezar a precipitar y posteriormente se pueden separar, ¿verdad? Ya sea por algunos métodos más sencillos como puede ser la filtración. Una vez que hemos logrado precipitar todas estas partículas en suspensión, podemos utilizar procesos de clorado. Procesos de clorado básicamente se realizan con hipoclorito de sodio, ¿verdad? Como utilizando este como un agente oxidante sobre la biota microbiológica que podemos encontrar, o procesos de luz ultravioleta, que es básicamente pues lo mismo. Realmente lo que se busca es que la luz ultravioleta incida sobre estos microorganismos. En algunos casos también podrían utilizarse tratamientos que incluyen el ozono también como un agente oxidante, o cualquier otro tipo de tratamientos que busque quitar estos microorganismos. Además, dentro de los coagulantes que agregamos nosotros, si existen sabores, moléculas que dan sabor y sobre todo moléculas que dan aroma o más bien un olor desagradable al agua, esos coagulantes al interactuar con las moléculas por una vía de absorción, inclusive pueden venir y agarrar todas estas moléculas que dan aroma, ¿verdad? Y removerlas del medio, removerlas para que, obviamente, para que no vayan a tener interferencia, sobre todo con el producto final. Básicamente el mismo mecanismo, ahora un mecanismo de absorción y posteriormente una filtración del aglomerado que se obtuvo. El azúcar, que ya lo discutimos, puede utilizarse azúcares como la sacarosa, jarabes de glucosa, fructosa, en algunos casos inclusive se utilizan miel, algunas personas endulzan, por ejemplo, el té con miel, simplemente por una cuestión de gusto. Recordemos que la miel es una matriz bastante compleja que utiliza azúcares invertidos. Y que puede inclusive tener ceras y algunos otros compuestos dentro de su composición, lo cual nos daría a nosotros obviamente un perfil de aromas y un perfil de composición diferente. Así también se pueden utilizar, ya lo dijimos, otros edulcorantes no nutritivos que simplemente son utilizados para las bebidas a base de azúcares o bebidas que son llamadas bebidas light, ¿verdad? Esas bebidas que se utilizan ya sea para personas que por una razón de diabetes o por algún tipo de razón no pueden utilizar azúcar, o bien azúcares que se utilizan para la dieta. Luego están los acidulantes. Los acidulantes, ya lo dijimos, reducen el pH de las bebidas, incrementan los perfiles de sabor, dulzura. Aquí, como vimos en el curso pasado, puede existir cierta competencia o cierta sinergia entre los perfiles de sabor, entre los diferentes gustos que existen. Una de las teorías dicen que, una de las teorías defiende que el ácido y el dulce son dos sabores que interactúan muy bien entre ellos. Entonces estos acidulantes, ya que vuelven la bebida más ácida, pueden hacer que se pueda percibir un efecto de dulzura mayor. Estimulan la salivación, generan resabios o notas de sabor secundarias, que eso es muy importante. Recordemos que existen diferentes ácidos orgánicos, por ejemplo el ácido tartárico, el ácido málico, que provienen propiamente de lo que son frutas, y ellos van a tener notas de sabor secundarias que nos van básicamente nos van a recordar a nosotros a través de la lengua el sabor específico al cual se está haciendo referencia. Así como fomentar sabores secos, lo que llamamos astringencia, esos sabores secos que se sienten, por ejemplo, en las bebidas carbonatadas. Aquí entra el ácido fosfórico, ¿verdad?, cuya fórmula es esta, H3PO4, a jugar un papel bastante importante, que es uno de los ácidos, o más bien es el ácido que se utiliza en estas bebidas tipo carbonatada para obtener esas notas de sabor a través de él, ¿verdad? De obtener esas notas de sabor, con lo cual logramos básicamente eso, obtener un sabor, pues un sabor astringente que nos permita a nosotros sentir eso que se busca dentro de lo que es la bebida carbonatada. Luego tenemos los hidrocoloides, básicamente confieren cuerpo a las bebidas a través de un aumento de viscosidad. Pero además, al dar aumento de viscosidad, permite que los sólidos que se puedan encontrar dispersos se mantengan en suspensión. Simplemente es una cuestión como de aumentar esa viscosidad, ese espesor que le llamamos vulgarmente a la viscosidad, ¿verdad? Ese espesor que encontramos dentro de una bebida. Al momento de que aumentamos ese espesor, como dijimos, le damos cuerpo a la bebida, le damos más chance a la bebida que fluya más lentamente, que permanezca más tiempo, aunque sea un tiempo muy corto, pero que permanezca más tiempo en la boca, ¿verdad?, antes de ser tragada.
y eso nos permite a nosotros obtener inclusive notas de sabor o notas prácticamente de perfiles de sabor diferentes dentro de lo que es de la bebida. Además, obviamente, al tener mayor espesor, las moléculas van a estar más tiempo en el medio, ¿verdad? A través de la matriz, impidiéndoles a ellas a que se separen por procesos de precipitación. Entonces, los hidrocoloides básicamente se asocian a eso, se asocian sobre todo al cuerpo de la bebida, que nos puede influir en lo que son las notas de perfiles de sabor. Preservantes, ¿verdad? Aumentan la vida útil en el anaquel al mismo momento, ¿verdad? Que disminuyen la posibilidad de proliferación de una nueva biota microbiana. Se utilizan buffers como este, ¿verdad? El buffer de benzoato y de benzoato, ácido benzoico, benzoato de potasio, ácido sórbico, sorbato de potasio. Se pueden utilizar esos buffers. También se podrían utilizar otra gran gama de preservantes, inclusive se podrían utilizar antes propiamente de la formulación de la bebida, se podrían utilizar otros preservantes, por ejemplo, podrían ser los agentes quelantes, ¿verdad? Para prevenir que se vayan lo que son metales dentro de la disolución, ¿verdad? Primero, que no deberían estar ahí. Segundo, que pueden tener un efecto catalítico sobre las moléculas que dan color y sabor. Entonces, este tipo de preservantes también son otro tipo de preservantes que pueden utilizarse dentro de lo que es las bebidas refrescantes. Antioxidantes retardan la pérdida de color y el sabor de ciertos componentes, a prevenir su oxidación. Aquí entra el ácido ascórbico a jugar un papel fundamental, que es uno de los ácidos, o más bien que es de las vitaminas, ¿verdad? Que tiene mayor capacidad de ser oxidadas. Entonces, al momento de ponerlas a ellas en el medio, cualquier agente oxidante que exista en el medio, ¿verdad?, va a actuar sobre ellas, evitando que otros compuestos que dan color y sabor a las bebidas se vean afectados por ellas. Y obviamente al final están los colorantes, ¿verdad? Tienen propósitos específicos, aportan color o, sobre todo, muy importante, refuerzan el color perdido. Este reforzar el color perdido se atribuye básicamente a lo que son el hecho de que los colorantes a nivel natural, ¿verdad?, los agentes que dan color, que son naturales, no son tan estables como ellos. Entonces, obviamente, en el momento que hacemos la bebida, ¿verdad?, estos van a empezar a perder color. Entonces, estos colorantes lo que hacen es evitar eso, ¿verdad?, que el color se pierda, manteniendo ese color propiamente dentro de lo que es la matriz del alimento. Además, le dan identidad al alimento. Entonces, por ejemplo, si vamos a tomarnos una bebida de naranja, nosotros esperamos que sea color anaranjado. Si vamos a tomarnos una bebida de limón, esperamos que sea color verde. Cada color o cada bebida tiene su color específico cuya identidad se refuerza a través del uso de colorantes. No podemos tener una bebida de limón que sea color rojo, ¿verdad?, porque eso realmente no es algo apetecible para lo que es el consumidor. Entonces hay que tener cuidado, obviamente, tanto con la formulación, pero sobre todo con la pérdida de color que pueda tener el alimento una vez que se encuentra en el anaquel. Entonces pasemos a la siguiente. Vamos a ver bebidas carbonatadas. Es un tipo de bebida refrescante, ya lo dijimos, que incorpora dióxido de carbono, cuya solubilidad, desgraciadamente, como buen gas que se encuentre y al mismo tiempo por ser una molécula que es de características no polares, tiene una solubilidad bastante limitada en el agua. Sin embargo, logramos solubilizar más cantidad del dióxido de carbono de lo que podemos a través del uso de presión. Recordemos que a presiones altas vamos a lograr que los gases se solubilicen en el agua. Entonces, básicamente aquí dentro de las bebidas carbonatadas, la presión es uno de los factores más importantes. Entonces, utilizan ácido carbónico principalmente para eso, para que se genere el CO2 y nosotros de forma visual logremos una sensación refrescante. La mayoría de las veces cuando se abre un tipo de bebida carbonatada, que son este tipo de bebidas gaseosas, estas bebidas van a hacer espuma. Esa espuma hace que visualmente nosotros pensemos que esa bebida es bastante refrescante. Entonces, básicamente es por ahí que entra principalmente la percepción visual que esa bebida tiene sobre el cliente. Y segundo, el hecho de que el momento de que el CO2 empieza a salir o empieza a escapar de la disolución, vamos a obtener a nivel de la boca lo que es el sabor pues ese sabor como de hormigueo, ¿verdad?, que se siente, o bueno, el sabor del gas propiamente dentro de la boca, que también tiene una sensación refrescante dentro de lo que es el perfil de sabor. Entonces, ya lo dijimos, ¿verdad?, incluyen azúcar, ya eso lo vimos, color, sabor, preservantes, antioxidantes. Aquí vemos algo muy importante, que es el famoso
o que por lo general vemos que ese tipo de bebidas han sido muy satanizadas porque se les dice que son bebidas que no son buenas para la salud y que por un lado es algo que son posiciones que tienen razón, pero al mismo tiempo también son un poco extremas. Decimos o podemos decir que tienen razón por el simple hecho de que tienen un pobre valor nutricional. Veamos dentro de su composición: azúcar, color, sabor, preservante y antioxidante. Realmente aquí lo único que obtenemos es la energía que proviene del azúcar, la cual se asocia actualmente sobre todo a problemas de obesidad, al ser simplemente azúcares que no son azúcares de reserva, sino son azúcares de contenido energético, ¿verdad? O de contenido energético inmediato. Entonces esos azúcares, simplemente al meterle una bebida de este tipo al cuerpo, lo único que se le está metiendo es azúcar, que es una gran cantidad de azúcar que hay en este tipo de bebidas. Entonces eso hace que tenga un pobre valor nutricional, o sea, que no se obtenga vitamina, no se obtenga minerales, mucho menos proteínas a través de este tipo de bebidas, y por esa razón su consumo no debe ser frecuente. Sin embargo, tampoco hay que irse al extremo que empieza a acusar este tipo de bebidas como bebidas que disuelven, bueno, en algunos casos posiciones que dicen que estas bebidas disuelven el estómago o hacen cosas, ¿verdad?, que ya van más allá dentro de lo que tiene lógica. Entonces este tipo de bebidas hay que tener cuidado con el discurso que se maneja. Luego se prepara en 2 etapas. Primero que todo, una mezcla de jarabe y agua. El jarabe incluiría lo que es el color. Muchas de estas bebidas o que son oscuras utilizan colores como el caramelo, ¿verdad? Que es uno de los que más se utiliza. Colores rojos, colores anaranjados, colores verdes. Hay varios tipos de formulación. Colores morados, inclusive aquellas que tienen o que simulan el sabor a la uva. Entonces esa mezcla de jarabe y agua obtendría primero color, azúcar, ¿verdad?, que es lo que nos aumenta la viscosidad del jarabe y nos permite obtener un jarabe, el sabor y el preservante. Luego se da propiamente un enfriamiento y al final se da la carbonatación. Ese enfriamiento es bastante importante porque recordemos que la solubilidad de los gases aumenta en la medida que enfriamos. No era como la solubilidad, por ejemplo, de los sólidos, como el azúcar, que aumenta en el caso de que calentamos. En el caso de los gases, más bien aumenta en el caso que enfriamos, la solubilidad de los gases. Entonces, una vez que tenemos el jarabe que contiene todo este sabor, ¿verdad?, este color, el agua, el azúcar, lo enfriamos bastante y posteriormente le inyectamos el gas, el dióxido de carbono, para formar lo que es el ácido carbónico, que tiene esta fórmula, ¿verdad? Esa no es la fórmula, es esta, H2CO3. Entonces ese ácido carbónico hace que se mantenga en la disolución, ¿verdad?, el gas, y una vez que se libera la presión, este gas es inestable y este gas se descompone tanto en dióxido de carbono como en agua, y es en ese momento que vemos ese montón de dióxido de carbono salir en forma de burbuja, ¿verdad?, y que la gente ya se quiere tomar eso. Entonces eso es importante, ¿verdad?, ver ese equilibrio de disolución del ácido carbónico que se obtiene una vez que se da el proceso de enfriamiento anterior. El ácido fosfórico, ya lo dijimos, mejora lo que es el perfil de acidez y sabor, que es aquel que se le atribuye a ese sabor astringente o ese sabor sequito que a la gente le gusta cuando toma ese tipo de bebidas. Y se incluyen otros ácidos para dar notas secundarias de sabor, ¿verdad? Esos son los tipos de ácidos que ya vimos que a través de ellos se pueden obtener notas diferentes más asociadas a lo que son los sabores a frutas. Otros aspectos importantes, bueno, que varios ya lo mencionamos. El primero, se mantiene un pH bajo. Este pH bajo se mantiene principalmente para que, primero que todo, es un pH que se obtiene a través de dióxido de carbono, del dióxido de carbono que se solubiliza en el agua para formar ácido carbónico. Además, se obtiene a través de la incorporación de ácido fosfórico. Y este pH bajo es lo que hace que muchas veces este tipo de bebidas fomenten matrices, ¿verdad? Una matriz en la cual reacciones propias de un medio ácido se van a empezar a dar. Ese es el famoso ejemplo de que cuando agarramos un clavo oxidado y lo agregamos en un refresco gaseoso, ¿verdad?, para no decir nombres, que la gente por lo general empieza a decir, es que eso disuelve hasta el óxido en los clavos, imagínense lo que le puede hacer a su estómago. Pero eso es una simple cuestión de que hay un medio ácido en el medio y simplemente el óxido reacciona de esa forma, como cualquier otro medio ácido podría fomentarlo. Entonces realmente hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad?, que las reacciones que van a ocurrir en ese medio van a ser reacciones propias de un medio ácido. Y además ese medio ácido va a promover que no se dé un crecimiento microbiológico. Obviamente aquí no se va a tomar una posición a favor o en contra de un tipo de bebidas, porque primero que todo este no es un curso de nutrición, y segundo, jamás se va a tomar una posición
pero hay que tomar en cuenta que las cosas hay que verlas desde el punto de vista como son, ¿verdad? Sin crear tanta polémica a través del consumo de los alimentos. Segundo, esto que vemos en esta siguiente imagen, que es el cuellito. Este cuellito que nosotros vemos aquí es simplemente el espacio de aire que se encuentra después de que se hace la bebida. Esa bebida que se encuentra ahí, ¿verdad? Y ese cuellito que se encuentra ahí está lleno, no está lleno de aire, porque el aire contendría oxígeno. El oxígeno es un agente oxidante. Lo mejor sería quitar ese oxígeno o quitar ese aire y llenar de qué esto, de un gas. ¿De cuál gas? Por supuesto, de dióxido de carbono. Al tener una gran cantidad de dióxido de carbono aquí, eso va a frenar el equilibrio que se pueda dar o la presión de vapor que pueda generar el dióxido de carbono que se encuentra disuelto en esa disolución en el momento en que este empieza a intentar escapar y simplemente por un proceso de que deja de estar disuelto en el agua, ahora quiere escapar al medio, ¿verdad? Porque ya encuentra CO2 en el medio, ¿verdad? Ya se encuentra CO2 en ese espacio, entonces todo aquel CO2 que se encuentre disuelto en este espacio no va a poder escapar de una forma tan sencilla como si este no estuviera. Entonces aquí lo importante principalmente es quitar el aire que pueda provenir o que pueda contener más bien oxígeno que pueda causarnos reacciones indeseables y en vez de eso poner dióxido de carbono. El utilizar aquí más abajo, en esta otra imagen que vemos, el utilizar una botella adecuada es lo que nos va a permitir a nosotros utilizar o más bien mantener la bebida una vez que ya está fabricada lejos del oxígeno. Entonces recordemos que cada tipo de plástico va a tener una migrabilidad distinta, ¿no? O más bien un traspaso de oxígeno y de aire a través de esa membrana, más bien lo dijimos, realmente ese es el término adecuado, una forma de que el oxígeno entre o salga a través de ese plástico va a ser diferente, por ejemplo, para el polietileno de alta densidad, para lo que es el polipropileno. En el caso de este tipo de vías, por lo general utilizan polietileno tereftalato, ¿verdad? Que simplemente es un plástico que por sus características impide tanto que entre aire o que pueda salir aire a través de él, que las moléculas logren entrar con suficiente eficacia. Si nosotros utilizáramos otro tipo de plástico, este aire podría entrar más adecuadamente, ¿verdad? Entonces, el momento donde este aire empiece a entrar, vamos a tener oxígeno, que ya dijimos que al momento de entrar, ya explicamos que es un agente oxidante, que no debería estar ahí adentro, ¿verdad? Entonces, ahí es importante ver eso, ¿verdad? Utilizar un plástico adecuado que impida que esa botella respire ese aire, ¿verdad? Y que este aire pueda entrar dentro de lo que es donde el espacio donde se encuentra la disolución. Esta siguiente grafiquita que vemos a la derecha, más bien esa grafiquita lo que nos enseña a nosotros es la solubilidad, que eso es un tema que ya acabamos de ver, del dióxido de carbono en el agua. Entonces veamos simplemente cómo tiene una característica descendente a través del momento en que empezamos a aumentar la temperatura. Entonces el momento que vamos aumentando la temperatura, la solubilidad en miligramos por litro cada vez va siendo más baja. Eso sería el caso como si agarráramos una bebida de este tipo, ¿verdad? Y la calentáramos y la metiéramos a calentar sin abrirla, ¿verdad? Y después cuando ya estuviera bien caliente la abriéramos. Ya cualquiera que hace eso sabe que lo que va a pasar es que todo el gas va a salir de un solo, ¿verdad? De la disolución. Entonces obviamente eso es un proceso que depende de la temperatura, en donde empieza a bajar la solubilidad, o sea, la cantidad de CO2 que es capaz de estar disuelta en el medio, esta solubilidad va a hacer, ¿verdad? O esta baja en la solubilidad va a hacer que más cantidad de CO2 vaya a empezar a salir del medio. Y lo que vemos aquí arriba entonces es básicamente una línea de producción, ¿verdad? De este tipo de bebidas. Posteriormente podemos ver lo que son los jugos de frutas y los néctares. Simplemente, bueno, eso los vemos aquí, algunos jugos de frutas que son más claritos y lo que le llamamos néctares, que son aquellos que son más espesitos y vemos que tienen ciertos pedacitos de fruta que se encuentran en disolución. Nosotros eso lo podemos ver en esa imagencita que está aquí. No es lo mismo tener un juguito de manzana, ¿verdad? Que ya tener un néctar de otra fruta, ¿verdad? Aunque por lo general encontramos néctares en frutas como las peras. Entonces son bebidas que se preparan a partir de jugos de frutas que no han sido fermentadas, o sea que no contienen alcohol dentro de su disolución. Requieren un escaldado para inactivación enzimática, eso es lo primero. Si nosotros agarramos, eso nos pasa por ejemplo cuando hacemos fresco de piña y dejamos el fresco de piña dentro de la refri y no escaldamos la piña, o sea, simplemente no la cocinamos anteriormente. El primer día el fresco de piña sabe a piña, el segundo día
empieza a dejar de saber a piña y ya empieza a saber un poquito como a piña con alcohol, ¿verdad? El tercer día ya es casi que un fermento, ya el cuarto día ya es lo que le llamamos vulgarmente chicha, ¿verdad? Y ahí posteriormente llegamos hasta el momento en que simplemente el fresco no se puede tomar porque el sabor ya es muy desagradable. Entonces esa fermentación que va ocurriendo a través del tiempo se previene a través de un escaldado al principio, simplemente venir a agarrar todo el complejo enzimático, romperlo a través simplemente de una reacción de naturalización, que eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Simplemente una desnaturalización o una conformación o la ruptura o la conformación tridimensional de las enzimas a través simplemente de un aumento de temperatura. Posteriormente, después de la inactivación enzimática, se hace la extracción de jugo por triturado y por prensado. Simplemente se pican, bueno, se tienen que lavar las frutas, ¿verdad? Tienen que estar peladas en la medida de lo posible, obviamente, es parte del proceso. Se trituran para aumentar el área superficial, se prensan para obtener, obviamente, todos hemos prensado un pedazo de piña, ¿verdad? Y sale un montón de líquido, ¿verdad? Pero posteriormente el prensado se hace más bien posterior al triturado para aumentar el área superficial y la cantidad de líquido que podamos sacar a través de él. Se realiza también un tratamiento enzimático de degradación sobre la celulosa a través de celulasas y sobre la pectina a través de las enzimas pectinliasa y poligalacturonasa, ¿verdad? Todo ese tipo de complejos que agarran la pectina y la van rompiendo en sus unidades más pequeñas y nos da a nosotros, o nos da a través de la formación de estas unidades más pequeñas, nos da la capacidad de la formación de geles que tienen este tipo de jugos, ¿verdad? O este tipo de formulaciones que contienen pectina, que es algo muy, muy deseado, ¿verdad? Ese tipo de espesor que se obtiene, por ejemplo, cuando hacemos un juguito de manzana o cuando hacemos bueno, en el caso del jugo de manzana es difícil porque está más clarificado, pero cuando hacemos ciertos jugos como de naranja, ¿verdad? Que se encuentra esa pectina en la disolución, entonces se obtienen esos perfiles de sabor diferentes. Se realizan tratamientos de clarificación por absorción, eso no siempre se hace, eso es clarificación por absorción, se hace sobre todo en los jugos que ocupamos que vayan claros, que no vayan turbios, o sea, que no lleguen sólidos en disolución. Ese es el caso, ¿verdad? Que vemos aquí arriba el jugo de manzana. Eso también se ve en el caso de los jugos de uvas, que por lo general cuando compramos un jugo de uva lo que esperamos ver es un jugo morado y claro, no esperamos ver, o bueno, o tal vez un poquito más claro del morado, pero sí que sea claro, ¿verdad? Que no sea turbio. Pero no logramos ver un jugo con color, ¿verdad? No logramos ver un jugo no con color, porque el color es un término bastante mal usado, sino que no queremos ver un jugo turbio de uva. Entonces esa clarificación se hace simplemente por absorción. Posteriormente se hace la precipitación de proteínas y polifenoles que se puedan encontrar propiamente en la fruta. Los polifenoles lo que harían es tomar la bebida y oscurecerla. Jugos y néctares se desairean, ¿verdad? Quitar oxígeno, importantísimo, principalmente para evitar reacciones de oxidación, y se guardan adecuadamente. Pasteurización, simplemente aumentar la temperatura para quitar la biota microbiológica. Atmósferas modificadas, quitar ese oxígeno, ¿verdad? Que ya vemos que no es adecuado, aunque nos sirve para respirarlo, pero no es un componente adecuado para lo que es la formulación de compuestos de matrices de este tipo. La concentración, simplemente concentrar el líquido para disminuir la actividad de agua y frenar reacciones enzimáticas y crecimiento microbiológico. Y también la desecación, también para las dos razones anteriores, ¿verdad? Disminuir la actividad de agua. Otras bebidas que podemos encontrar, bebidas energizantes, simplemente bebidas que nos confieren energía, ¿verdad? O que nos confieren ese estímulo, ¿verdad? A través del uso de cosas como por ejemplo la cafeína, que ya sabemos, bueno, del café, ¿verdad? Que la cafeína es un alcaloide, bueno, aquí no tenemos la estructura, pero en otros videos la hemos mostrado muchas veces. Es un alcaloide, un compuesto que tiene ese grupo alcaloide, ¿verdad? Que estimula el sistema nervioso, ese es el efecto que obtenemos a través de la cafeína, del consumo de cafeína. La taurina, que se utiliza actualmente mucho, ¿verdad? Confiere resistencia aeróbica y anaeróbica, es este compuesto que se encuentra aquí, que tenemos un grupo amino y tenemos aquí un grupo que es bastante ácido, pegado a este azufre, enlazado a este azufre. Entonces ese tipo en algunos casos se le llama aminoácido precisamente por eso, ¿verdad? Porque tiene un grupo amino y un ácido, aunque no es estrictamente el aminoácido que nosotros conocemos que sirve para a través de enlaces peptídicos hacer una proteína, ¿verdad? Pero este tipo de compuestos básicamente lo que hace es eso, a nivel bioquímico, conferir energía al organismo. Que también tienen agua, ¿verdad? Por supuesto, como medio, ¿verdad? Para disolver y para disolver lo demás. Azúcar, en el caso de las bebidas
que se les ponga sabor. Tiene azúcar, color y sabor artificial, y el energizante que vendría a ser uno de estos dos. Luego están las bebidas para deportistas, que las vamos a poner aquí en color azul. Esas bebidas para deportistas básicamente lo que hacen es conferir hidratación a través del uso de electrolitos en disolución. ¿Cuáles electrolitos? Por ejemplo, recordemos que electrolitos son todas aquellas sustancias que nos promueven a nosotros la conducción de la corriente a través del medio, ¿verdad? ¿Cuáles serían electrolitos? En el caso de nosotros, en el caso del ser humano, los electrolitos básicamente serían cloruros de sodio, cloruro de potasio, ¿verdad? Que son aquellos que se utilizan a nivel bioquímico. Entonces, estos electrolitos se encuentran en este tipo de formulaciones a una cantidad adecuada, ¿verdad? No es que vamos a agregar un montón que más bien nos pueda servir para que el cuerpo más bien nos dé deshidratación por absorción de agua, sino en cantidades adecuadas. Además, una cantidad adecuada de azúcar que puede utilizarse como fuente inmediata de energía en el momento que uno está haciendo mucho deporte, ¿verdad? Que el cuerpo necesita una recuperación rápida. Entonces, esas bebidas son básicamente la formulación de esas dos cosas, azúcar y algún tipo de electrolito que inclusive podría reemplazarse por la sal. Este tipo de electrolitos además, o este tipo de bebidas, también se les pone color y sabor. Aquí hay que ver una cosa, que realmente lo que estamos comprando es azúcar y sal, básicamente en una bebida. Que bien, si bien es cierto, tienen las cantidades adecuadas, ¿verdad? Aquí tenemos que tener mucho cuidado con la mercadotecnia que se le hace a este tipo de bebidas, ¿verdad? Porque hay bebidas que vienen formuladas de este tipo, que tienen un precio relativamente bajo, y otras que tienen un precio relativamente alto. Pero desgraciadamente el marketing aguanta cualquier cosa, ¿verdad? Y la persona consume y gasta plata pensando que una bebida es mejor que otra bebida, cuando realmente lo que estamos comprando es azúcar y electrolitos, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con lo que es el marketing que se hace a este tipo de bebidas, que básicamente realmente lo que estamos comprando son dos compuestos que en la casa por lo general tenemos, ¿verdad? Esperamos que los contenidos vistos en este capítulo de Bebidas y Agua sean de su provecho como estudiantes y como profesionales.